Hola a todas y a todos. En esta pequeña clase vamos a estudiar la determinación de la pena. Es decir, vamos a preguntarnos de qué manera los jueces en nuestro ordenamiento jurídico nacional logran determinar cuál será la sanción penal aplicable a aquel sujeto que ha cometido un delito en específico, un delito en concreto. Para estudiar esta materia será necesario remitirnos esencialmente a lo que dice, por un lado, el Código Penal y por otro lado, ciertas prácticas jurisprudenciales que iremos precisando con mayor detenimiento más adelante. En primer lugar, para hablar acerca de la determinación de la pena, cabe preguntarse en torno a la tabla de penas consagradas, como ustedes sabrán en el artículo 56 del Código Penal. El artículo 56 del Código Penal distingue, clasifica a las penas privativas de libertad. Por un lado existen penas privativas de libertad de prisión y por otro lado las de presidio o reclusión. Por un lado tenemos penas de prisión y por otro lado tenemos penas de reclusión o presidio. En primer lugar, las penas de prisión se distinguen a su turno en 3 grados. Tenemos pena de prisión en su grado mínimo, prisión en su grado medio y prisión en su grado máximo. Las penas de prisión en su grado mínimo van desde un día de cárcel hasta los 20 días. Un día hasta los 20 días. La prisión en su grado medio va desde los 21 días hasta los 40 días de prisión. La sanción de prisión en su grado medio va desde los 21 días hasta los 40 días. Ahora bien, la prisión en su grado máximo va desde 41 días a 60 días. Cabe señalar que las penas de prisión son aquellas que por regla general se le aplican a las faltas, es decir, la categoría menos intensa de delitos que ustedes conocen a la luz de nuestro Código Penal. Entonces las penas de prisión se le aplica principalmente a las faltas y por supuesto se subdistinguen por un lado la prisión en su grado mínimo, prisión en su grado medio y prisión en su grado máximo. Bien. Por otro lado tenemos las penas de prisión, de presidio o de reclusión. De presidio o de reclusión. Estas a su turno se pueden nuevamente clasificar o subdistinguir en penas de reclusión temporales o penas de reclusión perpetuas. Penas de reclusión por un lado temporales y por otro lado perpetuas. Las que más nos interesarán en estos efectos serán las primeras, es decir, penas de reclusión temporales que a su turno pueden ser reclusión menor o bien reclusión mayor. Podemos tener entonces presidio o reclusión menor o bien podemos tener presidio o reclusión mayor. Cada una de estas reconoce a su turno 3 grados. Cada una de estas a su turno reconoce 3 grados. Tenemos presidio o reclusión menor en su grado mínimo, presidio o reclusión menor en su grado medio y presidio o reclusión menor en su grado máximo. La primera, es decir, presidio o reclusión menor en su grado mínimo, tiene como sanción temporal aparejada a ella entre los 61 días hasta los 540 días. La sanción para un delito que se sanciona con presidio o reclusión menor en su grado mínimo va desde los 61 días hasta los 540 días. Ahora bien, la sanción para un delito que se castiga con presidio o reclusión menor en su grado medio va desde los 541 días hasta los 3 años de privación de libertad. Desde los 541 días hasta los 3 años de privación de libertad. Ahora bien, el presidio o reclusión menor en su grado máximo trae como sanción aparejada entre un tiempo entre los 3 años y un día hasta los 5 años de
privación de libertad. Entonces, reitero esta última idea. El presidio o reclusión menor en su grado máximo se castiga con privación de libertad que puede ir desde los 3 años y un día hasta los 5 años. Se castiga con privación de libertad que puede ir, reitero, desde los 3 años y un día hasta los 5 años. Por otro lado tenemos los presidios de reclusión menor, presidio de reclusión mayor. Antes de ellos, cabe señalar que el presidio de reclusión menor aplica principalmente a los simples delitos. A los simples delitos, que es la segunda categoría de delitos en materia penal. Dijimos que la prisión aplica a las faltas. El presidio de reclusión menor aplica a los simples delitos y el presidio de reclusión mayor aplica, por supuesto, a los crímenes. Por regla general aplicará a los crímenes. Bien, ¿cómo se castiga cada uno de los grados del presidio de reclusión mayor? El presidio o reclusión mayor en su grado mínimo se castiga con una privación de libertad que puede ir desde los 5 años y un día hasta los 10 años. El presidio o reclusión mayor en su grado mínimo se castiga con privación de libertad que puede ir desde los 5 años y un día hasta los 10 años. Ahora bien, el presidio o reclusión mayor en su grado medio se castiga con privación de libertad que puede ir desde los 10 años y un día hasta los 15 años. El presidio o reclusión mayor en su grado medio se castiga con una privación de libertad que puede ir desde los 10 años y un día hasta los 15 años. Y por último, el presidio o reclusión mayor en su grado máximo se castiga con privación de libertad que puede ir desde los 15 años y un día hasta los 20 años. Hasta los 20 años. Por último, tenemos una categoría de pena que es la más intensa que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico, que es el presidio de reclusión perpetua, pero que en atención a la marginalidad de los supuestos en los que se aplica, no lo vamos a considerar a efectos de esta pequeña cápsula, sino que nos vamos a detener principalmente en la determinación de la pena, tratándose de penas privativas de libertad que bien pueden ser de prisión, de presidio menor en cualquiera de sus grados o de presidio mayor. Bien, esa es la primera idea que tenemos que atender una vez que nos aproximemos al estudio de la determinación de la pena. Ahora, la segunda idea fundamental que tenemos que atender a la luz de la determinación de la pena es preguntarnos de qué manera el grado de participación en el delito y de qué manera el iter criminis puede alterar la determinación legal de la pena. De qué manera, reitero, la participación o autoría dentro del delito y el iter criminis alteran o modifican la determinación de la pena. Frente a eso se pronuncian los artículos 50 y siguientes del Código Penal y yo voy a resumir muy someramente en este pequeño cuadro. Bien, entonces vamos a desarrollar, reitero, lo que dicen los artículos 50 y siguientes del Código Penal. Por favor, mucha atención en lo que voy a señalar a continuación. Si tenemos al autor de un delito consumado, se le aplica toda la pena que se señala en el tipo penal. Se le aplica la totalidad de la pena que señala expresamente el tipo penal. Entonces aplica toda la pena. No se modifica en caso alguno el marco penal. Ahora bien, si somos cómplices de un delito consumado,
vamos a tener que bajar en 1 grado el marco penal. Se reduce, se disminuye, se resta en 1 grado. Se baja en 1 grado. Ahora bien, si somos encubridores de un delito consumado, ya no bajamos tan solo 1 grado, sino que bajamos 2 grados. Bajamos 2 grados. Bien, pasemos a la siguiente columna. Si somos autores, pero ya no de un delito consumado, sino que de un delito frustrado, es decir, de un delito que no llegó a consumarse a pesar de haber iniciado. ¿Cómo se va a castigar a un autor de un delito frustrado? Bueno, lo que diga el marco penal, en específico, menos 1 grado. Menos 1 grado. Entonces, nuevamente bajamos 1 grado. Disminuimos, restamos en 1 grado cuando estemos en la hipótesis de autoría en un delito frustrado. Ahora bien, si somos cómplices de un delito frustrado, ya no bajamos tan solo 1 grado, sino que bajamos 2 grados. Y si somos encubridores de un delito frustrado, bajamos en 3 grados. Por último, la última columna. Si somos autores de un delito tentado, bajamos en 3 grados. Si somos cómplices de un delito tentado, disculpen, aquí no eran 3 grados, sino que eran tan solo 2 grados. Bajamos en 2 grados si somos autores de un delito tentado. Ahora bien, si somos cómplices de un delito tentado, bajamos 3 grados. Y por último, la menos intensa de todas, si somos encubridores tan solo de un delito tentado, se baja en 4 grados. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. Si somos autores de un delito que se castiga con presidio menor en su grado mínimo, o sea, con presidio menor en su grado mínimo, que va con una pena privativa de libertad que puede ir desde los 61 días hasta los 540 días, se me aplica toda la pena. El tribunal puede extenderse por todo este marco penal que va desde los 61 días hasta los 540 días. No modifico el marco penal. ¿Por qué? Porque soy autor de un delito consumado. Pero ahora, distinto sería que respecto de este mismo delito que se sanciona con presidio o reclusión menor en su grado mínimo, yo no sea autor, sino que yo sea un cómplice. Entonces, si yo soy cómplice, debo bajar en 1 grado. Y el delito está consumado. Entonces, cómplice, delito consumado, bajo 1 grado. Si se sanciona con presidio menor en su grado mínimo, debo bajar 1 grado. ¿Cuál es el grado que está por debajo? Bueno, la prisión en su grado máximo. Entonces, a mí, como cómplice de ese delito consumado que se sanciona con presidio o reclusión menor en su grado mínimo, se me debe aplicar el marco penal consistente en prisión en su grado máximo. Prisión en su grado máximo que va desde los 41 días hasta los 60 días de restricción de la libertad, de restricción o privación de la libertad. Veamos otro ejemplo. Tenemos un delito que, de acuerdo al Código Penal, se sanciona con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo a medio, o sea, 2 grados, mínimo a medio. Pero yo soy cómplice y el delito no alcanzó a consumarse, sino que fue tentado. Entonces soy cómplice de un delito tentado. Debo bajar en 3 grados. Este es un delito compuesto, habíamos dicho que es presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, o sea, se compone de 2 grados, y debo bajar entonces 3 grados. ¿Desde dónde bajo? ¿Desde el más arriba o desde el mínimo? El código dice que se debe bajar desde el mínimo. Entonces, ¿debo bajar cuántos grados? 3. 1, 2, 3. Entonces, al cómplice
del delito tentado que se sancionaba con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo o medio, se le debe aplicar una sanción de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, es decir, una privación de libertad que puede ir desde los 61 días hasta los 540 días. Lo importante aquí es tener en cuenta que, tratándose de los delitos que se componen tan solo de un grado, yo puedo subirlo y bajarlo a partir de ese grado. Ahora bien, si se trata de un delito que se compone de más de un grado, o sea, de 2 o más, yo debo bajar desde el mínimo y debo subir desde el máximo. Debo subir desde el máximo y bajar desde el mínimo. Bien, eso entonces sería la segunda idea preliminar que debemos atender a la hora de determinar la pena. Avancemos ahora hacia las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal en atención a las atenuantes y a las agravantes. Para eso debemos transitar hacia los artículos 67 y 68 del Código Penal. Debemos, reitero, avanzar hacia los artículos 67 y 68 del Código Penal. Procedo a borrar lo que dice la pizarra para poder explicar ilustrativamente lo que señala en primer lugar el artículo 67 y luego el artículo 68. Bien, comencemos con el artículo 67. Bien, el artículo 67 tiene como hipótesis central aquellos delitos que se sancionan con una pena compuesta por un solo grado. Penas compuestas por un solo grado, por ejemplo, prisión en su grado máximo, prisión en su grado mínimo, presidio o reclusión menor en su grado mínimo, así sucesivamente. Entonces el artículo 67 aplica a los supuestos en donde la pena está compuesta por un solo grado. En los supuestos en donde la pena está compuesta por tan solo un grado. Bien, veamos cuáles son las hipótesis en específico sobre las cuales se inscribe el artículo 67. Aquellas en las cuales se inscribe el artículo 67. Bien, la primera hipótesis es que no haya agravantes ni atenuantes, que no haya ni agravantes ni atenuantes. Atenuantes, AT lo voy a simplificar como atenuante, ni AG, agravantes. Entonces, no hay ni atenuantes ni agravantes. La segunda circunstancia que se pronuncia el artículo 67 es que haya tan solo una agravante. Entonces, tan solo hay una agravante y ninguna atenuante. La tercera hipótesis es que haya tan solo una atenuante, que haya tan solo una atenuante. La cuarta hipótesis es que haya 2 o más atenuantes y ninguna agravante. Entonces hay 2 o más atenuantes y ninguna agravante. Esa es la cuarta hipótesis que se pronuncia el artículo 67. La quinta hipótesis es que haya 2 o más agravantes y ninguna atenuante. Que haya 2 o más agravantes y ninguna atenuante.
Y por último, la sexta hipótesis sobre la cual se pronuncia el artículo 67 es que haya circunstancias agravantes y también circunstancias atenuantes. Entonces, hay agravantes y atenuantes. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el código respecto de cada una de estas circunstancias. ¿Qué es lo que dice el código respecto de cada una de estas circunstancias en cuanto a la determinación de la pena, en cuanto a la modificación de la responsabilidad penal? Bien, respecto de la primera situación, en cuanto no existen ni circunstancias atenuantes ni agravantes, el tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena. El tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena. El tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena. La segunda situación, que existe tan solo una agravante. Existe tan solo una agravante y ninguna atenuante. Aquí, dice el código, debe aplicarse el máximo. Aplica el máximo. ¿Qué es el máximo? El máximo y el mínimo del cual ya vamos a hablar. Si nosotros tomamos la extensión temporal de la sanción, de la pena, puede ser, supongamos, de un día a 20 días, como es en la prisión en su grado mínimo. La prisión en su grado mínimo, ustedes saben, se sanciona de un día a 20 días. Si nosotros partimos por la mitad esa pena, ese tiempo, un día, 20 días, lo partimos por la mitad, de la mitad hacia arriba va a ser el máximo y de la mitad hacia abajo va a ser el mínimo. De la mitad hacia arriba va a ser el máximo y de la mitad hacia abajo va a ser el mínimo. O sea, cuando existe una agravante y ninguna atenuante, el tribunal debe aplicar la sanción, pero desde la mitad hacia arriba. No debe considerar la mitad hacia abajo. Eso está diciendo entonces la segunda regla. Ahora, la tercera regla dice: cuando existe tan solo una atenuante y ninguna agravante, aplica el mínimo. Aplica el mínimo, es decir, de la mitad hacia abajo, y el juez en ese caso no debe considerar la mitad hacia arriba, sino que tan solo la mitad hacia abajo. Bien, la cuarta situación se da cuando existen dos o más atenuantes y ninguna circunstancia agravante. Existen dos o más atenuantes y ninguna agravante. En tal caso, el tribunal puede bajar en 1 o 2 grados. Se puede bajar en 1 o 2 grados. El tribunal puede bajar en 1 o 2 grados. Por ejemplo, tenemos un delito que se sanciona con presidio mayor en su grado mínimo y frente a tal delito concurren dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante. El tribunal podría bajar hasta 2 grados, o sea, bajaríamos a presidio menor en su grado máximo y presidio menor en su grado medio, Y esa entonces sería la pena mínima que se le puede interponer en tal caso. Ahora, la situación inversa, que existan dos o más circunstancias agravantes y ninguna atenuante. En tal caso, el legislador señala que se puede subir en 1 grado. Se puede subir en 1 grado. Por ejemplo, tenemos un delito que se sanciona con presidio menor en su grado mínimo y concurren 3 circunstancias agravantes y ninguna atenuante. En tal caso, el tribunal puede subir 1 grado y por lo tanto sancionarlo con
presidio menor en su grado medio. Presidio menor en su grado medio. Y por último, la sexta circunstancia se da cuando existen agravantes y atenuantes. Cuando existen tanto agravantes como atenuantes, y aquí el legislador establece un concepto que señala con el siguiente nombre, con la siguiente nomenclatura. Se debe realizar la compensación racional. La compensación racional. Se debe realizar la compensación racional. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la compensación racional? Y bueno, el legislador no define qué es compensación racional de las circunstancias modificatorias, sino que la jurisprudencia nos entrega algunas respuestas y nos dice que la compensación racional ha de entenderse como una compensación aritmética, una compensación matemática entre las circunstancias atenuantes y agravantes, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, 4 atenuantes y 3 agravantes, las restamos y tan solo se conserva una atenuante y por lo tanto aplica la regla tercera que nosotros estamos viendo. Si existe, por ejemplo, en un delito 3 circunstancias agravantes y una atenuante, se restan y en tal sentido quedan 2 agravantes y por lo tanto aplicará la regla quinta, 2 o más agravantes y ninguna atenuante. Bien, eso es lo que se establece en el artículo 67, que reitero, se trata de aquellos supuestos en donde la pena está compuesta tan solo por un grado que debe ser en todo caso divisible, para ser más preciso. Un grado divisible. Bien, pasemos ahora a estudiar qué es lo que sucede en los casos en donde la pena no esté compuesta tan solo por un grado, sino que la pena esté compuesta por más de un grado. Por ejemplo, con un delito que se sanciona con prisión en su grado medio a máximo o presidio mayor en su grado mínimo a máximo. En esos casos ya no tenemos tan solo un grado, sino que estamos con más de un grado, con 2 o más, y por lo tanto en esos casos no aplica jamás el artículo 67, sino que aplica el siguiente artículo, que es por supuesto el artículo 68 del Código Penal, el cual voy a pasar a explicar a continuación. Vamos a borrar entonces lo que escribimos. Bien, entonces ya no estamos en el artículo 67, sino que ahora estamos en el artículo 68 del Código Penal, el cual aplica los supuestos en donde la pena está compuesta por más de un grado. Más de un grado, que bien puede ser divisible o indivisible. Bien, en esos casos aplicará el artículo 68. Las hipótesis sobre las cuales se pronuncia el artículo 68 son las mismas circunstancias que se pronuncia el artículo 67, pero naturalmente nos desencadenará en consecuencias jurídicas distintas, diversas, ya que aquí estamos hablando de penas cuya estructura esté compuesta por más de un grado. Por ejemplo, reitero, presidio mayor en su grado mínimo a medio, prisión en su grado mínimo a máximo, etc. En esos casos. Bien, entonces, cuando no existe ni atenuantes ni agravantes, cuando no existe ni circunstancias atenuantes ni agravantes, el legislador llega a la misma conclusión que la del artículo 67. Es decir, el tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena. El tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena.
Veamos la siguiente circunstancia. Cuando existe tan solo una agravante y ninguna atenuante. Cuando existe tan solo una agravante y ninguna atenuante. En tal caso, no aplica el grado mínimo. No aplica el grado mínimo. Cuando tenemos tan solo una agravante y ninguna atenuante, no aplica el grado mínimo. Por ejemplo, tenemos un delito que se sanciona con presidio menor en su grado mínimo a máximo, o sea, está compuesto por 3 grados, y concurre en ese delito una circunstancia agravante y ninguna atenuante. En tal caso, el tribunal no puede aplicar el grado mínimo, por lo tanto no puede aplicar presidio menor en su grado mínimo, sino que tan solo debe aplicar una pena entre el presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo. Dejamos fuera entonces el grado mínimo. Otro ejemplo, tenemos un delito que se sanciona con prisión en su grado medio a máximo. Prisión en su grado medio a máximo. Y concurre una circunstancia agravante y ninguna atenuante. En tal caso, no aplicamos el mínimo y por lo tanto solamente debemos sancionar, el tribunal debe sancionar con una prisión en su grado máximo y no en su grado medio. Bien, la circunstancia opuesta, antípoda, que exista tan solo una atenuante, En tal caso, no aplica el grado máximo. Es la regla adversa, es la regla opuesta, antípoda, antitética si se quiere. No aplica el grado máximo. Por ejemplo, tenemos un delito, reitero, que se sanciona con prisión en su grado mínimo a máximo, y concurre una atenuante. Entonces, en ese caso, el tribunal debe interponer, sancionar mediante una privación de libertad que vaya entre prisión en su grado mínimo a prisión en su grado medio, pero debe excluir la prisión en su grado máximo porque concurre una circunstancia atenuante. Bien, la cuarta hipótesis, que existan dos o más atenuantes y ninguna agravante. Dos o más atenuantes y ninguna agravante. En tal caso, el tribunal podría bajar incluso, puede bajar en 1, 2 o 3 grados el marco penal. El tribunal podría bajar en 1, 2 o 3 grados el marco penal. ¿Desde dónde? Desde el mínimo. Desde el mínimo. Por ejemplo, tenemos un delito que se sanciona con presidio mayor en su grado mínimo a medio, y concurren 2 circunstancias atenuantes y ninguna agravante, o 3 o 4 atenuantes y ninguna agravante. En tal caso, el tribunal puede bajar incluso hasta 3 grados. Por lo tanto, bajamos de presidio mayor en su grado mínimo a medio, bajamos desde el más bajo, desde el mínimo, como dijimos acá. Entonces, presidio mayor en su grado mínimo, presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado medio y presidio menor en su grado mínimo. Entonces, bajamos de presidio mayor en su grado mínimo a presidio menor en su grado mínimo. Eso si es que concurren 2 circunstancias o más atenuantes y ninguna agravante. Ahora bien, la situación contraria, que concurran 2 o más agravantes y ninguna atenuante. 2 o más agravantes y ninguna atenuante. En tal caso, el tribunal puede subir en 1 grado. ¿Desde dónde? Desde el máximo. Por ejemplo, tenemos un delito que se sanciona con prisión en su grado medio a máximo,
concurren dos agravantes y ninguna atenuante, subimos un grado desde el máximo, que era prisión en su grado máximo, subimos uno y quedamos en presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Bien, y la última circunstancia sobre la cual se hace cargo el artículo 68 es que haya agravantes y atenuantes, que haya tanto atenuantes como agravantes. Y frente a eso utiliza la misma regla que utilizó para el artículo 67. Es decir, la compensación racional que, como ya dijimos, jurisprudencialmente se entiende como una compensación aritmética o una compensación matemática. Debemos sumar y restar las atenuantes y las agravantes. Bien, eso es lo que señalan esencialmente esos dos artículos fundamentales a propósito de la determinación de la pena y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Ahora bien, conviene tener a la vista unos tres artículos adicionales. En primer lugar, el artículo 68 bis del Código Penal. Este artículo señala que, sin perjuicio de los anteriores artículos, o sea, no obstante las reglas que acabamos de ver, si frente a un delito cuya pena sea compuesta por un grado o más de un grado, si concurre una circunstancia atenuante que sea muy calificada, el tribunal podría de inmediato bajar un grado. Podría bajar un grado desde el mínimo, tratándose de las penas compuestas por más de un grado. Y tratándose de las penas compuestas por tan solo un grado, bueno, bajan desde ese marco penal hacia el inferior. Entonces, reitero, el artículo 68 bis del Código Penal señala que, tratándose de un delito en donde concurre una atenuante muy calificada, no aplicamos estas reglas precedentes, sino que directamente bajamos un grado. Eso señala el artículo 68 bis del Código Penal. Voy a leerlo muy rápidamente. Dice: sin perjuicio de lo dispuesto en los 4 artículos anteriores, cuando solo concurra una atenuante muy calificada, el tribunal podrá imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito. Podrá, reitero, imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito. Ya, ese es un artículo adicional que tenemos que tener en cuenta cuando concurre una circunstancia atenuante muy calificada. Ahora, otro artículo relevante a considerar es el artículo 69 del Código Penal. El artículo 69 que se refiere a la determinación de la cuantía exacta de la pena. Este artículo señala lo siguiente: dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Eso último es lo fundamental. El tribunal debe determinar exactamente la cuantía del delito en atención a la extensión del mal causado, en atención a la extensión del mal producido por el delito. Bien, por último, para ir finalizando, vamos a estudiar o vamos a revisar muy someramente un caso de excepción
de la determinación de la pena, que está en el artículo 449 del Código Penal. El artículo 449 del Código Penal, que establece, reitero, un estatuto diverso, distinto al normal, al ordinario de determinación de la pena, tratándose en específico de los delitos que atentan en contra del bien jurídico que llamamos propiedad. Entonces, tratándose de los delitos que atentan en contra del bien jurídico propiedad, no aplica la regla precedente, sino que aplica el artículo 449 que voy a proceder a leer a continuación. Dice: para determinar la pena de los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, que es el hurto hallazgo, inciso primero, y 448 quinquíes y el artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65-69, o sea, lo que estábamos viendo, y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan. 1. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia. Eso señala la primera regla del 449. La segunda regla señala: tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de tan solo un grado. Entonces, lo que está señalando el artículo 449 son tres cosas en realidad. La primera, tratándose de los delitos que atenten en contra del bien jurídico propiedad, que se ubiquen dentro de los párrafos primero o 4 bis, con excepción de los que señalan la misma norma, no aplican las reglas de determinación de la pena contenidos entre el artículo 65 y 69 del Código Penal, que son básicamente los que ya vimos. No aplican esas reglas, tratándose de los delitos que atenten en contra del bien jurídico que nosotros llamamos propiedad, como el hurto, el robo, etc. Ahora bien, la segunda cuestión que nos señala la norma es que respecto de esos delitos, es decir, los delitos que atentan en contra del bien jurídico propiedad, el tribunal no podrá modificar el marco penal. El tribunal no podrá modificar el marco penal, no podrá bajar el marco penal y tampoco podrá subirlo, sino que tan solo va a poder recorrer la extensión del marco en atención al número y entidad de circunstancias agravantes y atenuantes que concurran, y también a la extensión del mal causado. Y por último, la tercera regla que nosotros podemos colegir del artículo 449 es que, tratándose de los casos de reincidencia, tratándose de los casos del agravante de reincidencia de los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal, el tribunal no podrá aplicar el mínimo tratándose de penas compuestas por más de un grado, no podrá aplicar el mínimo tratándose de penas compuestas por más de un grado, ni tampoco podrá aplicar el mínimo tratándose de penas compuestas por tan solo un grado. El tribunal no podrá aplicar el mínimo tratándose de las penas que se componen de tan solo un grado. Bien, con eso entonces vamos a dar por finalizado esta pequeña cápsula en torno al estudio de la determinación de la pena. Espero que les haya quedado claro el contenido, me haya podido dar a explicar correctamente, y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad.